Hey, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a otro video. Esta vez quiero hacer un video más enfocado a Git y en cómo funciona, exactamente cómo funciona el git log -s. Porque se tenía, bueno, se cree, o al menos así funcionaba antes, que git log -s te listaba todos los cómics que coincidieran con cierta palabra. Pero pues hoy en día ya, o bueno, al menos a la fecha en la que grabo esto, ya no funciona así, o no es así, no es como funciona, a como se creía. Entonces, ¿qué es lo que realmente hace git log -s? Este comando lo que hace es buscar qué palabra o qué cadena de texto que tú hayas pasado al comando fue cambiada en cierto commit. Es decir, tú tienes tus archivos, tienes cualquier archivo que estés manejando, ya sea de programación o cualquier otra cosa. Y al usar git log -s, lo que va a suceder es que va a buscar en todos esos archivos, en el historial de commits, cuál fue la palabra, o más bien en qué momento se cambió dicha palabra. Yo sé que es un poquito complicado de entenderlo ahorita de inicio, pero precisamente por eso estoy haciendo este video, para explicarlo de una manera más gráfica. En ese caso yo estoy usando Windows, pero estoy usando Windows Subsystem for Linux bajo Ubuntu 20.0, pero bueno, esto no tendría nada que ver en teoría. Voy a crear yo aquí un nuevo archivo llamado test.txt. Vamos a hacerlo con un archivo que sea test para que no sea tan complicado de entender. Y por ejemplo aquí voy a poner este es un test y le voy a dar a guardar. Ok, a este momento todavía no estamos usando Git. Lo que voy a hacer es voy a abrir la consola. Esta es la consola integrada de Visual Studio Code y por defecto me la está poniendo ya en mi Windows Subsystem for Linux. Entonces, aquí ya estoy en la carpeta del proyecto y de hecho si yo le doy ls podemos ver que ahí está el archivo test.txt. Entonces lo que voy a hacer ahora es inicializar mi repositorio con git init y de esta manera ya está inicializado el repositorio. Voy a limpiar la pantalla y ahora sí voy a hacer mi primer git add y mi primer commit, git commit-m. Voy a decirle que voy a ponerle únicamente el primer commit para que sea más fácil de identificar. Primer commit. Ok. Y listo. Con esto mi commit ya fue enviado. Este fue el primer commit. Ahora, quiero que veas qué pasa si en lugar de test pongo este es un ejemplo. Por ejemplo, vaya la redundancia. Entonces aquí lo que va a pasar es que obviamente mi archivo cambió. Si yo le doy un git status, me va a decir que efectivamente hay un archivo modificado. Entonces lo que voy a hacer es poner otro git commit -m y voy a ponerle segundo commit. Por cierto, hay que ponerle git add primero para que esto funcione. Ahora sí, git commit-m segundo commit. Listo. Si yo me voy ahora a ver mis logs, le voy a poner que me los ponga en una sola línea. Eso se logra poniendo --, one line. Voy a ver que tengo mi primer commit y mi segundo commit. Quiero ver qué cambió entre esos commits. Voy a ponerle git diff. Quiero ver qué cambió con este commit, que si no me equivoco puedo ponerlo de esta manera. Y este commit, para copiarlo le doy control shift c y para pegarlo le doy control shift v. Entonces ahora me va a decir qué fue lo que cambió. Por ejemplo, podemos ver que lo que pasó es que se eliminó la palabra test y me agregó la palabra ejemplo. Eso fue lo que cambió de un commit a otro. Ok, entonces vamos a hacer un último una última modificación y voy a ponerle este es un tutorial, por poner un ejemplo. Un tutorial. Ok, voy a guardar. Voy a decirle git
commit-am. Al usar am podemos decirle que le agregue los cambios y luego haga el commit. Y voy a decirle tercer commit. Listo. Voy a limpiar la pantalla y voy a ver mis logs. Voy a ponerle git log one line para que me lo muestre en una sola línea. Ahí está, tengo 3 commits. Si nos damos cuenta, en el primer commit lo que hicimos fue, teníamos la palabra test. En el segundo commit teníamos la palabra ejemplo. Y aquí en el tercer commit tenemos la palabra tutorial. De hecho, vamos a hacer otro git diff con respecto a este commit y este commit. Ahí está. Podemos ver que se eliminó la palabra ejemplo y se eliminó la palabra tutorial. Se agregó la palabra tutorial. Ok, ahora sí. ¿Qué es exactamente lo que hace git log -s? Vamos a verlo. Voy a ponerle git log -s mayúscula y voy a ponerle entre comillas la palabra test. Le voy a dar enter y como podemos ver me pone el primer commit y el segundo commit. Pero realmente lo que es aquí en los mensajes no me aparece ni siquiera la palabra test, que en teoría es como se creía. Si yo ponía git log -s test, debería de traerme los commits que tengan como mensaje o que contengan en su mensaje la palabra test. Pero ya no funciona así. ¿Qué es lo que sucede ahora? Realmente aquí lo que está sucediendo es ver en cuáles commits dentro de algún archivo se cambió la palabra test. Por ejemplo, podemos ver que en el primer commit teníamos la palabra test y en el segundo commit la cambiamos por ejemplo. Vamos a explicar esto un poquito mejor. Vamos a hacer de nuevo el git diff del primer commit. Eso también funciona. Podemos usar el commit largo contra el segundo commit. Ok, quiero que veas algo. Bueno, realmente aquí no se puede apreciar muy bien, pero nosotros al hacer el primer commit, lo que pasó es que agregamos una línea que tenía la palabra este es un test. Tenía la palabra test, es decir, dentro de ese primer commit hubo un addition a git con la palabra test. Un addition es esto, es cuando ponen git más y te lo ponen de color verde, ¿ok? Eso se entiende. Entonces, básicamente, al hacer el primer commit hubo un addition hacia git de la palabra test. Obviamente el addition fue de todo el texto, pero nos estamos enfocando únicamente en la palabra test. Entonces git log -s lo que hace es de alguna manera detecta que hubo una addition que contenía la palabra test. Y por eso nos está poniendo aquí en este log el primer commit. Pero también nos está poniendo el segundo commit. ¿Por qué nos pone el segundo commit? Nos lo pone porque al momento en el que nosotros en el segundo commit sustituimos test por ejemplo, o sea la palabra ejemplo, esa palabra que está aquí, lo que sucede es que hay un deletion de la palabra test. Es decir, la palabra test también estuvo jugando aquí en este commit, aunque fue eliminada, pero justamente esa eliminación es contada por git. Por tanto, también git log -s me va a decir que, oye, mira, en este segundo commit estuvo la palabra test, la eliminaron, pero ya estuvo. ¿Por qué no me pone el tercer commit? Bueno, si yo ahora hago de hecho lo que voy a hacer es limpiar la pantalla. Voy a poner de nuevo git log en one line para que me lo ponga en una sola línea. Git log one line. Ok, voy a hacer ahora un git diff de este commit contra este commit. Ok, si te das cuenta, en este commit, es decir, en el tercer commit, lo que sucedió fue que se eliminó la palabra ejemplo y se agregó la palabra tutorial. Entonces, en este commit la palabra test ya no estuvo presente.
tú no tomes en cuenta el nombre del archivo. Aquí el nombre del archivo no tiene nada que ver. Estamos hablando del contenido de los archivos, ¿ok? Entonces, como en el tercer commit la palabra test ya no estuvo presente, git log -s me dice, oye, en tu tercer commit la palabra test no estuvo presente. No hubo ni una addition, ni tampoco hubo ni un deletion con la palabra test. Por tanto, lo que es el git log -s no me lo va a poner. Vamos a hacer otro ejemplo para que quede un poquito más claro. Voy a ponerle git log -s mayúscula y voy a ponerle que me busquen la palabra ejemplo. Aquí en teoría lo que tiene que hacer es darme el commit número 2 y el commit número 3. Vamos a verlo. Y ahí está, segundo commit y tercer commit. Pero no está el primer commit. ¿Por qué? Por lo mismo. En el primer commit la palabra ejemplo no existía. Fue en el segundo commit cuando nosotros agregamos la palabra ejemplo. De hecho voy a ponerle git diff de este contra este. Aquí te das cuenta que este git diff está diferenciando entre el segundo y el tercer commit. Es decir que en el tercer commit hubo una eliminación o un eliminado de la palabra ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿O cuál es el patrón que estamos viendo? Estamos viendo que como en el segundo commit hubo una adición que contenía la palabra ejemplo, y en el tercer commit hubo una eliminación o un eliminado que tenía la palabra ejemplo, es por eso que git log -s nos está dando esos commits. Así es como funciona git log -s ahora. Y es más, para que podamos reafirmar este concepto, voy a ponerle git log -s mayúscula y voy a ponerle tutorial. ¿Tú qué crees que va a pasar cuando yo le dé enter? Efectivamente nos va a poner el segundo commit y el tercer commit. En teoría. No, solo nos pone el tercer commit, el segundo commit no. ¿Por qué no nos pone el segundo commit? Porque en el segundo commit la palabra tutorial no existía. La palabra tutorial empezó a existir a partir del tercer commit. Es por eso que no nos pone el segundo commit. Entonces, de hecho, lo mismo, vamos a volver a hacer aquí un git log one-line para obtener las referencias. Y vamos a poner un git diff de este contra este. Ahí está. ¿Te das cuenta? La palabra tutorial fue añadida a partir del tercer commit. Entonces, es por eso que git log -s tutorial solamente nos pone el tercer commit. Pero ahora tengo una duda. ¿Qué pasaría si yo le pongo git log -s y le pongo la palabra este? Como puedes ver, nos pone únicamente el primer commit. ¿Por qué el primer commit? Si esta palabra estuvo presente en todos los commits. Ok, precisamente porque git log -s únicamente nos va a contar los additions y los deletions. ¿A qué me refiero con esto? Si yo le pongo git log one-line para obtener las referencias, one-line, y hago una comparación de este contra este, vas a ver que obviamente tengo que ponerle git diff. Vas a ver que en este caso, aunque pareciera que hubo un deletion, la verdad es que no. O sea, esto se mantuvo tal cual. El deletion de verdad fue de test, no de toda la palabra. Así que realmente el único addition que hubo hasta ahora fue cuando hicimos el primer commit, que fue la addition de toda la palabra completa, o bueno, de toda la oración completa. En el segundo commit, aunque git te marca que hubo un deletion, la verdad es que el deletion fue solamente de test. Esto se mantuvo tal cual, no hubo ni un addition ni un deletion, se mantuvo tal cual. Es por eso que git log -s nos marca únicamente
ese primer commit. Voy a darle clear. Y para hacer una prueba definitiva voy a borrar todo. Voy a ponerle git commit am cuarto commit. Ok. Voy a limpiar la consola. Y ahora sí voy a hacer el git log-s. Como puedes ver, ahora sí nos pone el primer commit y el cuarto commit. ¿Por qué? Porque de nuevo, en el primer commit fue el addition de esa palabra. Es decir, en el primer commit se añadió la palabra pero en el cuarto commit, que es el que acabamos de hacer, fue el deletion de esa palabra. La acabamos de eliminar, o sea, se fue esa palabra de ese commit. Así que así es como está funcionando git log-s. En resumen, lo que está haciendo es decirte en cuáles commits hubo un addition o un deletion de X palabra que tú le pases. Así es como ahora funciona git log-s. Y bueno, eso sería todo por esta pequeña y breve explicación. Espero que haya quedado más o menos claro. Y cualquier duda que tengan, yo trataré de responderla siempre que pueda. Así que nada, espero poder verlos en la próxima. Nos vemos.